El complemento ideal, bueno, no sé si llamarlo complemento, pero digamos, el manejador que suple las deficiencias de MySQL y de MariaDB, básicamente es PostgreSQL. MySQL tiene una desventaja, vimos, que con bases de datos muy grandes ya no trabaja, en cambio Postgres sí lo hace. MySQL para transacciones, por ejemplo, del tipo bancario, no ofrece demasiada seguridad, sin embargo, Postgres sí lo hace, ¿no? Por eso incluso su logo es un elefante, por tanto un elefante es muy robusto, muy potente, y lo ha tomado como logo porque eh, es el manejador libre que más se aproxima a Oracle por su robustez, por su seguridad, por su escalabilidad, etc. Oracle es un manejador de base de datos muy caro, pero también me ofrece múltiples recursos. Pero cuando esos recursos están fuera del alcance de mi empresa, etcétera, entonces básicamente podemos usar con toda seguridad Postgres, ¿no? Porque Postgres o PostgreSQL, también como se lo denomina, es un muy buen manejador de base de datos. Este manejador es orientado a objetos en su estructura, por eso es su flexibilidad. Y entre sus principales características es que tiene un control de concurrencia multiversión. ¿Qué es control de concurrencia? Control de concurrencia es cuando yo tengo que acceder a un dato, entonces otra persona no podría acceder a ese dato. Entonces se tiene que realizar un control y ese control es control de concurrencia. Es muy flexible en cuanto a los lenguajes de programación o las aplicaciones que se tiene. Es multiplataforma, puede correr en Windows, puede correr en la Mac, puede correr en cualquiera de las plataformas de Unix o Linux. También dispone de una herramienta, al igual que MySQL, que se llama PGAdmin. MySQL también tiene una herramienta que se llama PGAdmin, que es muy fácil e intuitiva de usar para administrar las bases de datos y es robusta, eficiente y estable. Pero si bien MySQL es muy rápido, eh, Postgres es lento cuando usamos para bases de datos pequeñas, ya que está optimizado para manejar grandes volúmenes de datos. Por eso decimos que si la base de datos es pequeña o mediana, lo ideal es usar MySQL. Si la base de datos es grande, entonces lo ideal es usar Postgres. Yéndonos a la vereda del frente, tenemos las de pago. En este caso tenemos Microsoft SQL Server, es un sistema gestor de base de datos relacionales basados en un lenguaje que se llama Transact SQL, que reemplaza al lenguaje de los otros manejadores que se llaman PL SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Este es el logo oficial de SQL Server, es propiedad de Microsoft. Entonces tiene un soporte exclusivo por parte de Microsoft, es escalable, estable y seguro. Tiene la posibilidad de cancelar determinadas consultas cuando se esté ejecutando. Tiene un potente entorno gráfico de administración que permite utilizar comandos DDL y DML. Si recordamos, en la arquitectura de la base de datos, en los primeros temas, dijimos que un DBMS tiene dos lenguajes. Uno es el Data Definition Language, que es el DDL, lenguaje de definición de datos, donde creamos las estructuras de las bases de datos, y el otro es el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Son temas que los vamos a desarrollar recién a detalle en la parte de SQL. Aunque es nativo para Windows, nativo quiere decir que
todas las conexiones son directas. Por ejemplo, cuando no es nativo, por ejemplo, yo puedo hacer la aplicación en Java y quiero usar la base de datos MySQL. Entonces, la conexión no es nativa. Eso significa que la conexión no es, por ejemplo, la base de datos habla español y la aplicación habla español. Entonces, entenderse es muy sencillo entre los dos porque los dos hablan español. Eso es nativo, para que se entienda de mejor manera. ¿Cuándo no es nativo? Cuando, digamos, el manejador habla alemán y la aplicación habla español. Entonces, obviamente, ¿qué necesitamos de por medio? Necesitamos un intermediario, alguien que nos traduzca, si quieren un traductor, si le podemos llamar de mejor manera así. Entonces, ese traductor, por ejemplo, es el JDBC, Java Database Connectivity. Entonces, a través de ese intermediario, la aplicación Java se puede conectar fácilmente con MySQL. Entonces, la conexión, por ejemplo, no es nativa. Bien, su principal desventaja obviamente es el precio, ¿no? Tiene una versión gratuita, que es la versión Express, que tiene casi toda la funcionalidad, pero obviamente me va a servir para cosas pequeñas, para los trabajos serios, entonces tenemos que pagar. Y luego viene el manejador, quizá el más importante que existe y también el más caro, posiblemente, es el manejador por excelencia en el mundo empresarial. Es considerado el más completo y robusto, destacado por su soporte de transacciones, su estabilidad, su escalabilidad y por ser multiplataforma, ¿no? Este es el logo Oracle con el que ha nacido y hasta ahora también persiste. Su principal desventaja en este caso es el costo, porque desventajas técnicas no tiene, no abarca todos los aspectos que van desde base de datos no SQL, base de datos SQL, cualquier tamaño de disponibilidad de espacio que necesitamos, ese Oracle nos puede otorgar. Por ejemplo, nosotros el SIS está alojado en bases de datos Oracle, ¿no? Entonces, la universidad paga anualmente una licencia por el uso de esas bases de datos. Pero al igual que SQL Server, también consta con una versión express o gratuita que puede correr en cualquier plataforma, es relativamente liviana y bueno, sirve mucho para cuando quieres interiorizarte en el uso de esas plataformas. Bien, ese es el mundo de los manejadores del momento más usados. HeyDSQL también, aquí me están preguntando, HeyDSQL también es parecido a MariaDB, es otro manejador también que se usa bastante acá. Tiene características y propiedades muy similares también a MySQL y a MariaDB. Por tanto, también es un manejador también bastante difundido en nuestro medio, ¿no? Entraría dentro de ese grupo también. Bien, ahora vamos a ver MySQL, algunas características, sus beneficios. No voy a enfocarme en todas las diapositivas, sino en las que considero más importantes. Bien, entonces vamos a mencionar que MySQL es un manejador de base de datos relacional, open source, eso ya habíamos visto, ¿no? Ampliamente utilizado en sistemas de información y en sistemas embebidos, ¿no? Es decir, empotrados en otros sistemas. Está escrito en C y en C++ y disponible para Linux, Solaris, MS Windows y otros sistemas operativos. Para definir qué es MySQL, entonces podemos usar cualquiera de las opciones. Es un servidor de base de datos
Es decir, yo necesito algunas transacciones y básicamente eh, me va a servir a todas las consultas SQL que necesito. Es un sistema de administración de la base de datos porque puedo no solamente consultar a la base de datos, sino puedo crear usuarios, crear cuentas, poner, administrar las restricciones, administración de transacciones, etcétera. Un conjunto de operaciones que todo DBA o administrador de base de datos lo realiza, ¿no? Entonces, en general, es también considerado como un manejador de base de datos que involucra toda la parte de lo que es el almacenamiento de datos, la administración de esos datos y la administración de las transacciones. Su arquitectura es cliente-servidor. Bueno, básicamente ahorita todos los manejadores, excepto creo que no lo hemos mencionado Access. Access es parte de Office, es un manejador de base de datos muy agradable. A mí me gusta, pero le podríamos llamar entre comillas, comparado con estos manejadores, como que de juguete, ¿no? Podemos hacer cosas interesantes, me permite hacer reportes bonitos, etcétera, pero para cosas serias no es lo más aconsejable hacerlo. Si quiero hacer un pequeño sistemita para una tienda que no va a tener sucursales, etcétera, lo puedo hacer con Access. Pero cuando yo estoy pensando que necesito acceder de varias sucursales a un servidor, entonces tenemos que usar cualquiera de las otras tecnologías, ¿no? Entonces, tiene una arquitectura cliente-servidor. El servidor es MySQL y el cliente de MySQL por defecto es una línea de comandos. Lo vamos a ver cuando estemos manejando. Me permite también desarrollar y conectarme a través de aplicaciones de escritorio o puedo hacerlo a través de aplicaciones web. Entonces hay distintas formas en que el cliente se puede conectar al MySQL. Un poquito de su historia, el prefijo My proviene del nombre de la hija del cofundador, que se llama Monty with the News, quien se llama My, ¿no? Entonces ahí es que ha unido el nombre de su hija con SQL y ahí se quedó con el nombre de MySQL. MySQL AB también es parte de la Sun Microsystems y también últimamente se lo ha comprado Oracle. El nombre del delfín es Aquila y bueno, este es producto de un concurso que se llamaba Nombrando al Delfín y bueno, básicamente se quedó con ese logo como parte de lo que es MySQL, ¿no? Algunas de sus características son su velocidad, tiene arquitectura multihilos, ustedes ya saben que son hilos, son procesos independientes, Java maneja mucho ese aspecto, en realidad Java es uno de los pioneros en manejar los hilos, porque los anteriores lenguajes tenían serias deficiencias al respecto. Entonces, esto me da la posibilidad de que múltiples clientes tengan acceso concurrente. También tiene una caché de consultas, entonces cachea los resultados de las consultas más comunes y ustedes saben que la caché es para acceso más rápido, por tanto los tiene en memoria para, si volvemos a consultar, entonces no los tenga que volver a procesar de cero. Es fiable y es fácil de usar. Tiene interfaz de línea de comandos, pero también tiene herramientas gráficas y de escritorio y algunas basadas en web, ¿no? Como MySQL, MyAdmin, por ejemplo, que podemos usarla a través de la web o a través de un cliente como SQL Manager, por ejemplo, MySQL Manager. Tiene un soporte multiusuario, es decir, múltiples clientes tienen acceso concurrente a una
o más bases de datos simultáneamente, pero este acceso concurrente es absolutamente controlado para no tener problemas de tener datos basura en la base de datos. Este es un tema de los accesos concurrentes, multiusuarios, que lo van a ver en la asignatura de base de datos 2, es parte de ese temario. Tiene un sistema de privilegios de usuario potente y flexible a través de instrucciones como grant, por ejemplo. Podemos otorgar ciertos niveles de permisos a los usuarios, esquemas de autenticación basados en los usuarios y las máquinas que van a usar, combinando ambos aspectos. Es escalable, más o menos se calcula que tiene un máximo de 50 millones de registros de poder administrar adecuadamente. Y algunas empresas han tenido buenos resultados en algunos, no en todos, pero en algunos aspectos de lo que han decidido en su momento administrar a través de estas bases de datos. Entre ellas tenemos a Yahoo, tenemos NASA y mismo Google, que para algunos aspectos usa MySQL. Es muy portable, entonces puede correr en distintas plataformas, cumple estándares, aparte de su portabilidad, opera en distintos modos que se ajustan a distintos estándares de SQL. Eh, Bien, ¿qué más? Tiene internacionalización. Eso significa que al momento de instalar yo puedo escoger el lenguaje, el idioma más bien en el cual quiero que me instale el manejador, y tiene distintos juegos de caracteres que al momento de instalar también lo puedo definir. Tiene amplio soporte de aplicaciones, ¿no? Entonces, para escritorio y para web. Entonces, lo puedo implementar las aplicaciones en C, C++, en Java, PHP, Perl, Ruby, Python, etcétera. Un montón de posibilidades. En TBD vamos a ver esta parte, que es parte de TBD, que son los programas almacenados. Eso implica que ya no solamente el motor de base de datos, el manejador o DBMS, como quieran llamarlo, solamente me sirve para guardar datos y recuperar datos de una manera eficiente y segura, sino que muchos aspectos que antes se realizaba a nivel de la aplicación, es decir, programas, entonces lo puedo hacer ahora a nivel de la misma base de datos porque tiene un lenguaje que se llama PLSQL. PL barra SQL, ¿no? PL significa lenguaje procedural y SQL es lenguaje de consulta estructurada. Entonces, una simbiosis entre ambos lenguajes, el PL me proporciona las estructuras adecuadas para hacer un programa común, como por ejemplo estructuras secuenciales, ciclos, variables, etc. Y el SQL se combina con estas situaciones para, por ejemplo, realizar ciertas tareas que solamente con SQL no se podía. Entonces, me permite para eso tener procedimientos y funciones almacenados, crear mis propios disparadores o triggers, que son un conjunto de scripts que automatizan ciertos procesos en la base de datos. Me permite crear vistas, es decir, agarro una parte de la base de datos y me creo una vista, y esta vista implica que yo puedo manejar como si fuera la misma base de datos, pero no voy a poder, solamente para leer, no voy a poder manipular para poder introducir datos a esa base de datos, ¿no? Y también me permite planificar eventos futuros a través de los procedimientos almacenados que se pueden programar. Esta es su arquitectura. Nosotros hemos visto una arquitectura muy livianita de lo que es un sistema de base de datos, pero ya los motores, cada uno de los motores maneja la idea global de lo que es la arquitectura de un DBMS global,
pero va colocando sus propios aspectos de administración que cada motor de base de datos tiene, ¿no? Entonces, acá tenemos en la parte superior la parte de las aplicaciones, como en la arquitectura del DBMS, pero aquí tenemos distintos tipos de conectores, ¿no? Nativos, C, JDBC, ODBC, .NET, PHP, Python, Ruby, etcétera, ¿no? Y luego está el servidor mismo, que tiene un pool de conexiones de distintos tipos. Todo esto involucra las utilidades de servicios y administración, como son el backup, la recuperación, la seguridad, la replicación, el clúster en administración, configuración, migración y metadatos. Esto involucra a toda la parte del pool de conexión y además la interfaz SQL. Esto es lo que vamos a usar nosotros, esta parte, la interfaz SQL. Y obviamente dentro de eso vamos a usar el DDL y el DML. Y esta segunda parte que no está marcada acá, vamos a verlo en TBD, ¿no? Y obviamente hay algunos aspectos que lo realiza de manera interna, como hacer una traducción de la consulta, optimización de la consulta, manejo de la caché y los buffers, ¿no? Todo eso del parser, optimizador, cachés, es tema de base de datos 2. Y obviamente acá están los distintos motores de base de datos, ¿no? MyISAM es uno de los motores con los que ha nacido MySQL. Sin embargo, ya no se usa porque tiene algunas deficiencias en cuanto a ofrecerme las garantías necesarias que me permitan tener los manejadores, una seguridad en que el manejador está guardando adecuadamente mis datos. El que se usa ahora es el InnoDB, es el motor de las últimas versiones con las que viene por defecto. Antes venía con MyISAM, ahora viene con InnoDB, pero también tiene otro tipo de motores que dependiendo a lo que se necesita, puedo ir usándolos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en el InnoDB, y vamos a ver un poquito al MyISAM. Y obviamente por debajo está el file system, todo lo que se necesita para poder administrar adecuadamente la información y los logs y los archivos. Obviamente para indexar, para buscar, etc., ¿no? Entonces, como pueden ver, es como la arquitectura del DBMS que habíamos visto, pero ya con funcionalidades específicas. Ahora, cada motor de base de datos, de los cuales hemos visto, los compañeros nos preguntó de GID SQL, hemos visto Oracle SQL Server, todas no son igualitas, pero tienen casi todos los mismos componentes porque se necesita toda esta infraestructura para administrar adecuadamente la información. El subsistemas tiene un primario, que es el motor de consultas, que realiza un análisis de la sintaxis, optimiza las consultas. Optimización de consultas también es un tema de base de datos 2, el caché de consultas y la ejecución del componente. También se tiene una gestión de las transacciones, gestión de los buffers, utilidades de gestión y servicios y el mismo motor de almacenamiento. El motor de almacenamiento, ¿qué hace? Escribe los datos en el almacenamiento persistente. ¿Qué significa persistente? Significa que cuando yo guardo algo en la base de datos, ese dato no se va a perder nunca, no debería perderse nunca. A eso se llama persistencia de datos. Una característica única de MySQL son los motores de almacenamiento conectables. ¿Qué significa? Es uno de los motores MySQL o DBMS, le llamaremos para confundir, que tiene varios motores. Por ejemplo, Postgres tiene un solo motor, Oracle tiene un solo motor, SQL Server tiene un solo motor,
En cambio, MySQL y algunas variaciones de Heidi SQL no estoy seguro, pero tienen distintos tipos de motores que puedan usar, ¿no? Entonces, significa conectables que tienen un nivel de abstracción entre los dispositivos de almacenamiento y los formatos y el resto de la arquitectura del servidor de MySQL, que constituye en la capa más baja del servidor. Dado que es conectable, entonces permite que el motor de almacenamiento sea cargado y cambiado dinámicamente en tiempo de ejecución, si así se lo requiere. Entonces aquí tenemos algunos motores de almacenamiento, ¿no? MySAM, CSV, HEAP, InnoDB, Falcon, Cluster y aquí falta algunas más. Y obviamente remarcamos que ahora viene por defecto con InnoDB porque el InnoDB es el motor de base de datos que me permite controlar a nivel de actualizaciones, de borrado o lo que es integridad referencial. Integridad referencial, ¿qué significa? Significa que si yo tengo la tabla de departamentos conectado a la tabla de empleados, porque los empleados trabajan en los departamentos, si borro un departamento, debería hacer algo con el link de los empleados que están asignados a ese departamento, porque si no estarían apuntando a algo que no existe. Entonces, InnoDB, por ejemplo, es fuerte en eso, porque me permite controlar y no me va a dejar borrar sin antes ver qué voy a hacer con esas personas que trabajan en ese departamento y ese departamento ya no existe. En cambio, MySAM es el libre albedrío. Puedo borrar como sea, insertar como sea, y esa es su debilidad, ¿no? O sea, no realiza un control de restricciones de integridad adecuado. Y los otros motores son de propósito específico particular. También dijimos que soporta hilos y ya vimos para qué, ¿no? Su sistema de asignación de memoria también está basado en hilos, tiene tablas temporales o tablas virtuales y formadas por consultas SQL anidadas que son implementadas en tablas hash en memoria. Tablas hash se usa mucho en bases de datos. Seguramente ustedes han debido ver en estructuras de datos las tablas hash, los árboles B de las bases de datos también se indexan en base a árboles B o B+. Son distintas estructuras de datos que me permiten indexar para un acceso más rápido a los datos y las tablas hash para un acceso más rápido y de una manera casi directa, ¿no? Eso sería explicado de manera sencilla. Bien, aquí hay algunas diapositivas donde te dicen cómo instalar. Esta es la versión que yo la tengo instalada, ¿no? Ahorita hay versiones mucho más actuales, pero sin embargo, para los propósitos que tenemos, esta versión 5 es suficiente. El proceso de instalación es muy similar en cada una de las versiones. Aquí le podemos poner un password si queremos, usualmente yo le pongo root para no olvidarme, ROOT. Entonces, cada que accedamos a, a la base de datos me va a pedir ese password y me tengo que instalar. Usualmente le voy a decir que haga una instalación estándar y la clave está en este punto. Cuando empieza a instalar, cada uno de estos se tiene que poner en verde. Y si alguno de estos se pone en rojo, entonces el MySQL no va a subir. En ese caso hay que reinstalar y borrar todos los registros que haya podido tener el manejador porque a veces no deja instalar, ¿no? Pero la primera vez va a instalar sin problema. Aquí también está cómo instalar en Linux algunas post-instalaciones, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, habla de los programas servidores, ¿no? Y aquí de los clientes. Entonces,
Hay programas clientes que me permiten acceder a MySQL en un entorno gráfico, que son en ambas situaciones para acceder al servidor de la base de datos, no a través de una línea de comandos, sino a través de un entorno gráfico. Algunas son para versiones de escritorio y algunas son para que la pueda usar a través de un URL. Bueno, aquí hay algunos aspectos que todavía no nos interesa porque no hemos visto nada de SQL. Entonces, esto lo vamos a ver en su momento, ¿no? Todo esto son aspectos que vamos a ver en lo posterior porque lo único que quería era mostrarles qué es MySQL de momento. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una duda. Sobre las diapositivas, ¿lo va a compartir al Classroom? Sí, 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 voy a subir los dos temas que ahora estoy mostrándoles, los voy a subir para que lo tengan de referencia, ¿no?